Soy Eduardo Lora, soy el director de este curso sobre la realidad latinoamericana. Vamos a tener con nosotros en esta entrevista a José Antonio Ocampo, quien nos va a hablar sobre el tema de pobreza en América Latina. José Antonio Ocampo tiene una larga historia, tanto como ministro de Hacienda como secretario ejecutivo de la CEPAL y más recientemente como académico en la Universidad de Columbia. Y la pobreza ha sido uno de los temas en los que él ha colaborado con muchas ideas y con muchas propuestas de política. Para empezar, explíquenos brevemente cómo se mide la pobreza y en particular cómo la mide la CEPAL. Hay varias metodologías para medir la pobreza, pero la que utiliza la CEPAL, que a mi juicio es la correcta, consiste en estimar una canasta de alimentos básicos en cada país y a veces en cada región. Y se dice que los hogares que no pueden pagar 2 veces el costo de esa canasta son pobres. ¿Por qué 2 veces? Básicamente porque se considera que un hogar pobre debe gastar la mitad de su dinero en alimentos. Y una familia que tiene ingresos que ni siquiera le alcanzan para pagar los alimentos, ¿cómo la llamamos? Eso es lo que se llama generalmente la pobreza extrema o la indigencia. ¿Qué ha pasado con la pobreza en general? No hablemos de la pobreza extrema, sino con la pobreza en general. ¿Qué ha pasado en América Latina en las 2 últimas décadas? Bueno, la pobreza explotó durante los años 80 en América Latina y se mantuvo muy alta, con alguna tendencia a la baja, pero muy pequeña, básicamente hasta comienzos de la década pasada. Desde el 2002 al 2008 tuvo una reducción muy fuerte, tal vez la reducción más fuerte de la historia económica latinoamericana, del 44 al 33% según la CEPAL. ¿Y qué relación hay entre pobreza y desigualdad? Porque se dice que América Latina es la región más desigual del mundo, pero ¿qué tiene que ver eso con la pobreza? Bueno, la desigualdad hace que con un mismo ingreso nacional haya más pobreza. Por lo tanto, cuando mejora la pobreza puede ser o porque está mejorando, aumentando el ingreso nacional o porque se está reduciendo la desigualdad. De hecho, esta reducción entre el 2002 y el 2008 fue porque coincidieron. Hubo crecimiento económico y también una reducción de la desigualdad. ¿Y qué tiene que ver la movilidad social? ¿Qué es esto de la movilidad social cuando estamos en esta explicación entre relacionando desigualdad y pobreza? Bueno, la movilidad social es un concepto mucho más amplio, pero obviamente la pobreza es un obstáculo enorme a la movilidad social. Primero porque los hogares pobres tienen menos oportunidades y por lo tanto tienen pocas alternativas, digamos, que le permitirían salir de la pobreza, pero también, y muy importante, porque generan un fenómeno intergeneracional. O sea, sus hijos también van a tener menor educación, menor salud, menores condiciones de vida que les van a afectar por el resto de su vida. Entonces la pobreza de hoy reproduce la pobreza de mañana. Por eso es tan importante combatirla hoy. Precisamente relacionado con esto, entonces, ¿cuáles deberían ser como las prioridades o los grandes lineamientos que deberían seguir las políticas sociales en América Latina para ayudar a reducir la pobreza? Mira, la tarea fundamental es la que hace la política social. Y en eso yo diría que hay 2 elementos básicos. El primero es educación, porque todos los estudios existentes indican que si uno educa, la gente tiene menor probabilidad de permanecer en la pobreza. Segundo, protección social, porque los hogares pobres tienen muy pocas posibilidades de protegerse contra una crisis económica, etcétera, etcétera. Y de ahí vienen pues algunas de las grandes innovaciones que ha habido, particularmente los subsidios condicionados, los subsidios que entregan a los hogares, que además son condicionados a la educación y la salud de los hijos, en el caso de la educación de las madres, en el caso de la salud, lo cual le permite un poco romper ese problema intergeneracional que mencionaba anteriormente. Pero uno también puede pensar en cosas por el mercado de trabajo. Por ejemplo, una buena política para permitir que las microempresas
generen mejores ingresos, tengan una mayor productividad, acceso al crédito, etcétera, también puede contribuir a aumentar los ingresos de los hogares más pobres y reducir la pobreza. Muchas gracias.